¿Ha pensado alguna vez cómo la Biblia, tal como la tenemos ahora, ha sido moldeada por diversos cambios a lo largo de los años? Una de las grandes figuras de esta transformación fue Martín Lutero, un hombre cuyas decisiones aún hoy resuenan profundamente en las creencias cristianas. En realidad, esta marea de transformación fue solo una gota en el océano de la Reforma protestante, una tormenta que no solo puso en la balanza la autoridad del Papa, sino que también hurgó en la forma en que las palabras sagradas debían descifrarse y sentirse en la piel. Lutero fue más que un simple rebautizador, lideró un auténtico vendaval que quería restaurar la genuina esencia del cristianismo, alejándose de costumbres que, según él, habían mancillado la verdadera palabra de Cristo. En este video, nos adentraremos en la decisión de Lutero y examinaremos las repercusiones que esta lección tuvo en el tiempo, no solo en su época, sino también en el aspecto que la Biblia tiene hoy en nuestras manos. Prepárese para un alocado viaje a través de la historia de las creencias y decisiones que han transformado la forma en que los cristianos ven sus sagradas escrituras. Para entender por qué Lutero decidió eliminar 7 libros de la Biblia, es vital sumergirse en el ferviente clima del siglo XVI. En aquella época, la Iglesia Católica estaba en su apogeo, como un gato con varias vidas, llena de poder y prestigio en Europa. Sin embargo, detrás de toda esta pompa, la trama de las indulgencias mostraba su verdadera cara. Este negocio canalla permitía a los devotos comprar el perdón de los pecados, creando un ciclo en el que los pobres eran succionados como naranjas en busca de un vaso de zumo, todo para llenar las arcas de una iglesia que parecía haber olvidado las enseñanzas del propio Cristo. La comercialización de los indultos fue uno de los mayores choques a los que se enfrentó Lutero, sirviéndole detonante para desafiar el poder de la iglesia. Lutero, monje agustino y pensador teológico, vivía en un mundo en el que ser cristiano era casi siempre lo mismo que ser católico. La palabra del Papa era como una piedra preciosa de la que nadie se atrevía a dudar, y el desciframiento de los textos sagrados era privilegio exclusivo de sacerdotes y jerarcas eclesiásticos. La Biblia bailaba en latín, un idioma que era un enigma para la mayoría de la gente, lo que significaba que los fieles tenían que usar la lupa de su imaginación para acceder a las sagradas escrituras. Además, las puertas de la Biblia eran como una caja fuerte cerrada, y solo la iglesia tenía la llave mágica para descifrar sus mensajes. En este contexto, Lutero alzó la voz y se opuso a las costumbres que consideraba excesivas. El 15 de 1817, pegó sus 95 proposiciones en la entrada de la iglesia de Viver, señalando con el dedo la práctica de vender indulgencias y otras creencias que él veía como un verdadero carnaval de errores. Esta idea supuso un golpe en el corazón del sistema de indulgencias, además de una crítica feroz a las creencias que Lutero veía como malentendidos de la genuina fe cristiana. Un aspecto vital de la revolución de Lutero era el concepto de escritura solar, que sostenía que la Biblia servía como única brújula autorizada para la fe cristiana, dejando a las tradiciones eclesiásticas como meros fantasmas que no podían eclipsar lo registrado en las páginas sagradas. Lutero defendía la idea de que la Biblia debía ser como un libro abierto para todos, donde cada cristiano, como lector intrépido, pudiera sumergirse en las escrituras y hacer sus propias interpretaciones, sin depender de nadie como guía. La revuelta de Lutero no se produjo en el vacío, mientras él, como trovador de ideas, cuestionaba el dogma. La imprenta de Gutenberg se extendía por Europa como una buena plaga, convirtiendo la Biblia y otros escritos en auténticos bulos de lectura, llegando a un número cada vez mayor de almas sedientas de conocimiento. La Reforma protestante, ese huracán que arrasó el viejo continente, trajo consigo a un Lutero que no se contentó con dar una bofetada a la iglesia, sino que echó un verdadero cubo de agua fría sobre la forma en que la gente veía y vivía su fe. La Reforma protestante comenzó criticando el comercio de indulgencias, pero pronto se adentró en dilemas más intrincados, como el del propio canon bíblico. En este escenario, las obras que Lutero decidió excluir estaban profundamente entrelazadas con la idea de la sola escritura, un principio que guiaba su visión de lo que realmente merecía un lugar en las páginas sagradas. Varios de los volúmenes que decidió sacar de la estantería, apodados de Tocánic, no se encontraban en los pergaminos de la versión hebrea del Antiguo Testamento, sino en la Septuaginta, que es una traducción griega de las Sagradas Escrituras. Esta edición helénica, ampliamente utilizada por los primeros seguidores de Cristo, fue aceptada por la Iglesia Católica. Sin embargo, Lutero, en su búsqueda de una Biblia más clara, no consideraba estos escritos como de inspiración divina. La decisión de Martín Lutero de omitir algunos libros de la Biblia brilla como una estrella en un cielo nublado cuando analizamos el panorama histórico y religioso que le rodeaba. Lutero no solo tomó una decisión sobre creencias, sino que desafió una larga tradición religiosa que consideraba torcida. Este giro teológico fue crucial no solo para la Iglesia protestante, sino también para la forma en que se descifrarían las Escrituras en los tiempos venideros. A pesar de comenzar su carrera en el mundo del derecho, una pizca de lo sobrenatural en 1505,
cuando un rayo decidió jugar al escondite con él, dio un vuelco a su destino. Angustiado como un gato acorralado, hizo un trato con el destino: si escapaba a la mortalidad, se haría monje en agradecimiento al cielo. Cumpliendo su palabra, se lanzó de cabeza al convento agustino de Aba. Aunque pasaba los días en el convento rezando y meditando, Lutero no dudó en desafiar las maniobras de la Iglesia Católica, especialmente la venta de indulgencias, que ofrecía a los creyentes la posibilidad de comprar el perdón de sus faltas como si se tratara de un producto. En el lejano año de 1517, Lutero decidió clavar sus 95 tesis en la entrada de la iglesia del castillo de Wittenberg, un acto que iba más allá de un simple grito contra las indulgencias, era un auténtico llamamiento a una revolución de las creencias y costumbres eclesiales. Su obra refutaba las supercherías del clero, pero también arrojaba luz sobre cuestiones más profundas que giraban en torno al verdadero sentido de la salvación. La creación de la imprenta fue como un cohete que lanzó estas ideas al viento, conquistando rápidamente los corazones de toda Alemania. Esta propuesta chocaba frontalmente con las creencias de la Iglesia Católica, que enfatizaba fuertemente el valor de las buenas obras y la intercesión de la institución para alcanzar la salvación. Lutero fue un verdadero portavoz de la idea de la sola Escritura, que establecía la Biblia como la única luz que ilumina el camino de la fe cristiana, desechando las tradiciones y sabidurías de la Iglesia. Estas reflexiones causaron un verdadero revuelo y, en 1521, Lutero recibió la tarjeta roja de la Iglesia Católica. Incluso fuera del círculo sagrado, Lutero siguió siendo el corazón palpitante de la Reforma protestante, que se extendió por Europa como una ola arrolladora. La obsesión por justificar la fe y aferrarse a la autoridad de los textos sagrados dio lugar a un variado menú de denominaciones protestantes, todas con un pie fuera del crisol de la Iglesia Católica y bailando la danza de la disidencia en relación con sus enseñanzas. La audacia de Lutero al descartar 7 libros de la Biblia revela su deseo de ver una iglesia limpia, con los ojos centrados únicamente en la esencia de las Escrituras. Lutero soñaba con una Biblia que fuera casi como un selfie de las fuentes antiguas, captando toda la esencia sin filtros. Descifremos qué eran estos tomos y por qué Lutero los veía como un auténtico pan duro en la mesa de la sabiduría. Los 7 volúmenes que Lutero decidió colocar en un rincón de la sala son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, más 1 y 2 de Macabeus, que se llamaban cariñosamente Cánic de Cuneta. Mientras que la Iglesia Católica los aceptó como parte del Antiguo Testamento, Lutero y sus compañeros reformadores protestantes pusieron cara de asco y decretaron que no tenían pasaporte para la tierra de las Escrituras sagradas. Estos tomos formaban parte de la versión griega del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta, que fue compañera inseparable de los primeros cristianos y recibió el título de Biblia oficial en los primeros tiempos del cristianismo. Sin embargo, Lutero era de la firme opinión de que, puesto que estos escritos no aparecían en la edición hebrea de las Escrituras, no debían incluirse en la lista de textos sagrados. Estos libros servían tanto para agudizar la moral como para sumirse en la meditación religiosa, además de mezclarse con las fiestas litúrgicas y las prácticas devocionales. Veamos la relevancia de cada uno de estos tomos sagrados y su significado en el universo cristiano. Tobías narra la historia de un joven que, junto con su amigo de alas blancas, el ángel Rafael, emprende una aventura para recuperar un dinero perdido y, por el camino, acaba encontrando esposa. Judith, por su parte, es la valiente muchacha que aparece como un rayo de sol en medio de la tormenta, liberando a su pueblo de la mano del temible Halafernes, un general asirio, con todo el coraje y la astucia que les quedan. Este libro trata temas como el valor, la fe y la lucha por la supervivencia y la libertad, y es especialmente valorado en tiempos de guerra o resistencia. Sabiduría. Este libro trata de la sabiduría como virtud divina que ilumina la vida humana, destacando la relación entre justicia y sufrimiento. Exalta la sabiduría como guía para el creyente, ayudándole a vivir con justicia y prudencia. También conocido como el Niño Sirán, es una colección de proverbios y enseñanzas morales que guían a los fieles en la práctica diaria. Muchas de las lecciones que aquí se encuentran se asemejan a las de los libros de Proverbios y Eclesiastés, aportando sabiduría a la vida cristiana. Baruch contiene oraciones y reflexiones sobre el arrepentimiento del pueblo de Israel durante el exilio babilónico, haciendo hincapié en la fe en Dios como fuente de restauración y reconciliación. 1 y 2 Macbeth relata la resistencia judía contra la dominación helénica, destacando la revuelta macabea en el siglo II a.C., un momento fundamental en la historia de Israel, y para comprender la lucha por la libertad y la identidad religiosa. Estos libros fueron ampliamente aceptados por los primeros cristianos y, durante muchos siglos, considerados parte del canon bíblico, además de proporcionar lecciones espirituales y morales. También sirvieron como testimonio de la historia del pueblo judío y de la primera experiencia religiosa cristiana. Estos textos ayudaron a formar la base de la reflexión cristiana y se consideraron inspirados, con gran
Influencia en la devoción y la fe. Se consideraban inspirados, con gran influencia en las prácticas devocionales y la teología eclesiástica, la decisión de Lutero de eliminar los libros diánicos. Martín Lutero, al renovar la Iglesia en el siglo XVI, tomó la decisión crucial de excluir estos 7 libros del canon bíblico en su traducción al alemán. El motivo de esta exclusión no fue un capricho, sino un reflejo de sus creencias religiosas y de la forma en que decidió determinar qué obras merecían ser tratadas como sagradas. Lutero basó su elección en la idea de la sola escritura, que proclamaba que la Biblia debía ser la única brújula para guiar la vida de los cristianos. Para él, solo las obras escritas en hebreo, que forman parte del rico tapiz de la tradición judía, tenían la verdadera legitimidad y autoridad milagrosa sobre el Antiguo Testamento. Los libros que quedaban fuera de la fiesta, escritos en griego y que no figuraban en la lista de invitados de la Biblia hebrea, no recibían el sello de calidad de la autoridad, ya que bailaban fuera de la coreografía original tradicional. Lutero también consideraba que algunas de las lecciones contenidas en estas obras bailaban fuera de tono con su idea de que la fe es la clave de la salvación. El libro del Eclesiástico, como un polvoriento cuentista, contiene pasajes que enfatizan el valor de las buenas obras y la práctica de rezar por los difuntos. Estos temas eran vistos con desdén por Lutero, que defendía la idea de que la salvación era un don directo de Cristo, sin necesidad de intermediarios ni de ningún tipo de certificado de buenas obras. En su empeño reformador, Lutero no solo pretendía volver a las raíces de las Escrituras, sino también poner el dedo en la llaga de la autoridad eclesiástica, que, según él, se había perdido en la niebla de las auténticas enseñanzas de Cristo. Por tanto, la decisión de Lutero de excluir los libros deuterocanónicos no fue un simple capricho, sino un manifiesto de su visión de la teología, en la que la Biblia se convirtió en la única brújula para la navegación cristiana. Creía que cualquier enseñanza que se desviara de lo contenido en las páginas sagradas merecía ser enviada al rincón. Y así, la eliminación de los libros dianónicos no solo moldeó el cristianismo protestante, sino que también alteró la forma en que la Biblia sería leída y entendida durante los siglos venideros. Para Lutero, este giro fue un paso en un épico viaje de purificación, recuperando lo que realmente importaba en los orígenes de la fe cristiana. Lutero no solo sacudió el polvo de la Iglesia con nuevas ideas, sino que también transformó la forma en que los devotos veían las Escrituras, haciéndolas más cercanas y accesibles, como si fueran viejas amigas. Su énfasis en la idea de que cada uno debía tener su propio cuaderno y su creencia de que los cristianos debían relacionarse directamente con la Biblia, sin necesidad de traductores de dogmas ni guardianes, moldearon la esencia de la teología protestante y encendieron las reformas que barrerían el viejo continente. La decisión de Lutero de dejar de lado los libros de Canaán demuestra un fuerte deseo de restaurar el cristianismo a su esencia, alejándose de unas prácticas que consideraba un auténtico carnaval de la fe original. Lutero marcó un antes y un después en la trayectoria del cristianismo, simbolizando la intensa lucha entre las viejas tradiciones y las nuevas ideas teológicas que estaban surgiendo en la época. Mientras Lutero se armaba con la espada de la verdad de las Escrituras, anclándose en los textos originales y en una aguda lectura de la voluntad de Dios, la Iglesia Católica se mantenía firme como un castillo medieval, decidida a preservar su interpretación tradicional y su dominio sobre los pergaminos sagrados. La decisión tomada por el Concilio de Trento fue como un grito en la tormenta, reaccionando con prontitud a la sublevación de Lutero y reafirmando con firmeza el trono papal sobre los fundamentos de la fe cristiana y las páginas sagradas de la Biblia. La recuperación de los 7 libros joánicos no fue solo un sello religioso, sino una hábil maniobra para reforzar el control de la Iglesia sobre la educación espiritual y la vida cotidiana de los cristianos. Para esta institución, los libros joánicos eran como brújulas indispensables para comprender la salvación y la ética cristiana, ofreciendo pruebas tangibles de las virtudes que los devotos debían abrazar. La elección no se limitaba a un choque de letras, sino que representaba una ferviente defensa de la tradición y del hilo histórico de la Iglesia Católica, que veía en estos libros piezas clave en la construcción del alma cristiana. Fue también un acto de valentía frente a la creciente marea de nuevas visiones aportadas por Lutero y otros reformadores, que surgían como huracanes en las tranquilas aguas de la doctrina. Al final, la entrada de los libros del Duodécanon en el selecto club católico fue como poner una corona en la cabeza de la Iglesia, asegurándole que seguiría siendo la reina de las Escrituras y la gran jefa en cuestiones de fe. La polémica en torno a los libros mutantes no solo puso de manifiesto el abismo de opiniones entre los reformadores protestantes y la Iglesia Católica, sino que también dejó su impronta en la forma en que los cristianos de diversas tendencias entienden y experimentan sus creencias hoy en día. Tanto para los católicos como para los ortodoxos, estos escritos siguen siendo estrellas brillantes en el escenario de la liturgia y en la danza de la teología, proporcionando enseñanzas sobre la fe, la ética y un soplo de esperanza. El desprecio por estas obras revela un aprecio por la transparencia y sinceridad de las escrituras hebreas,
siguiendo la máxima de sola escritura que promovieron Lutero y sus compañeros reformadores. Esta divergencia de creencias y rituales sigue siendo uno de los regalos eternos que dejó la Revolución Protestante. La Revolución Protestante liderada por Martín Lutero marcó un antes y un después en la historia del cristianismo, como si fuera la chispa que encendió un fuego de cambio. Su audaz visión de la Biblia, dejando fuera del Santo Canon los 7 opúsculos deuterocanónicos, no fue solo un movimiento en el tablero teológico, sino también una ferviente respuesta a las maniobras de la Iglesia Católica. Creía que las páginas sagradas debían ser como el pan sobre la mesa. Al llegar a ellas, todo creyente podía desentrañar los misterios contenidos en las Escrituras sin necesidad de intermediarios. Esta perspectiva provocó una ruptura en las relaciones entre católicos y protestantes, caracterizada por la distinción de los textos sagrados y el desafío al poder del Papa, que llegó a ser cuestionado como la verdadera cabeza del sumo. Dejar de lado los libros que Lutero consideraba canónicos no fue una simple decisión, sino un reflejo de sus convicciones sobre la salvación por la fe. En su opinión, la redención no llegaría a través de obras o ceremonias, como dan a entender escritos como el Eclesiástico, que trata temas como interceder por los difuntos. La Reforma no solo sirvió para conversar sobre la esencia de las Sagradas Escrituras, sino que se convirtió en un auténtico desfile de críticas a una maquinaria de poder y control instaurada por la Iglesia Católica, que, a ojos de Lutero, se había alejado de lo que realmente enseñaba Jesús. Mucho más allá de un mero desacuerdo teológico, la división entre católicos y protestantes se intensificó tras el Concilio de Trento, que, entre sus muchas agendas, reafirmó la supremacía de la Iglesia sobre los textos sagrados. En opinión de la Iglesia Católica, descifrar los misterios bíblicos era una carga reservada únicamente a los sacerdotes. Sin embargo, Lutero aparecía como un intrépido conquistador, insistiendo en que el común de los mortales podía y debía ahondar por su cuenta en los escritos sagrados. Las diferencias en el conjunto de textos sagrados que surgieron entre católicos y protestantes siguen resonando hasta nuestros días, lo que demuestra el impacto duradero de la Reforma. Esta escisión provocada por la Reforma no solo transformó la visión que los cristianos tenían de las Escrituras, sino que también tuvo marcadas repercusiones en la cultura y la sociedad europeas. Al cuestionar el poder de la Iglesia Católica, Lutero impulsó el surgimiento de nuevas ideas y la aparición de denominaciones cristianas que rompían con el esquema tradicional. La ola reformista, en muchos sentidos, fue como una zambullida en aguas más profundas en busca de un contacto más íntimo y verdadero con el Creador, dejando de lado las redes de la Iglesia y sus normas. Mientras tanto, la eliminación de los libros oránicos del DET, aunque estuviera respaldada por motivos teológicos, sacudió las estructuras culturales, ya que estas obras eran consideradas un verdadero tesoro de sabiduría espiritual por muchos cristianos a lo largo de la historia. La batalla sobre su inclusión o no sigue siendo un auténtico campo de batalla entre las distintas vertientes del cristianismo y su papel a lo largo de la historia. No se puede ignorar que la revolución de la Reforma Protestante, que comenzó con Martín Lutero, marcó un hito en la narrativa del cristianismo. En un movimiento que resonaría a lo largo de las generaciones, Lutero decidió desafiar la autoridad de la Iglesia Católica y eliminó 7 libros de la Biblia, que los judíos ya habían desechado. Para él, esta misión de hacer la Biblia más pura era como volver a las raíces de la Iglesia, una acción que consideraba un verdadero homenaje al cristianismo que había nacido entonces, afirmando que las Escrituras eran la única puerta de acceso a la revelación divina. Lutero creía que estas tradiciones no se basaban en las páginas sagradas y acababan desbaratando los pilares del cristianismo. La opción de Lutero fue como un disparo a través del cristal de la estructura católica, que veía a la Iglesia como el puente esencial que unía las almas con la divinidad. La transformación del canon bíblico, a su vez, no se produjo en el vacío, sino que formó parte de una ola mayor que cuestionaba la autoridad del Papa, las indulgencias y diversas acciones que Lutero consideraba abusos dentro de la congregación. La eliminación de estas obras tuvo consecuencias mucho más profundas que el mero cambio de la mezcla de la Biblia. La decisión de Lutero no solo dividió a la Iglesia en católicos y protestantes, sino que generó un festival de nuevas denominaciones y el baile de diferentes interpretaciones de las Sagradas Escrituras. La Reforma Protestante provocó una ola de transformación que reverbera hasta nuestros días, haciendo que católicos y protestantes bailen un vals diferente en su interpretación de la Biblia. Para los católicos, los libros duocálicos son como joyas preciosas del tesoro de la revelación divina, mientras que para los protestantes, estas obras son solo fantasmas literarios, desprovistos de autoridad celestial, pero que sin embargo tienen su valor histórico en la rueda del tiempo. Esta separación en el canon sagrado no solo revela una diferencia de creencias, sino que también ha desempeñado un papel crucial en la configuración de culturas y sociedades de forma impactante. El énfasis en la lectura directa de las Sagradas Escrituras, que cobró impulso con la traducción de la Biblia a las lenguas del pueblo,
supuso el florecimiento de la alfabetización y permitió a todos acceder al texto sagrado. En Europa y en lugares tocados por el protestantismo, como Estados Unidos, Lutero, al propugnar que cada creyente pudiera tener su propio encuentro con las Escrituras e interpretarlas a su manera, puso patas arriba la forma de ejercer y sentir la fe. Lutero no solo sacudió el árbol de la Iglesia, sino que propuso una conversación más íntima con el Creador, sin que la fe se interpusiera en el camino. Esta perspectiva de la creencia basada en el análisis y la comprensión de los textos sagrados desencadenó una revolución que sigue dando forma a la práctica del cristianismo en distintas partes del mundo. La Reforma Protestante fue como una marea que puso de manifiesto la necesidad de abrir las puertas de la educación, dando lugar a una sociedad que no se conforma con tragarlo todo, sino que plantea preguntas y desafía a las instituciones que están fijas como brasas en un brasero. Esta realidad se refleja en la forma en que las sociedades protestantes aprecian la libertad de pensamiento y la autonomía individual a la hora de abordar cuestiones de fe y moral. Esta postura más intimista, desvinculada de la religión, allanó el camino para el surgimiento de sociedades más diversas y democráticas en las épocas posteriores. Hoy en día, la opción de Lutero sigue provocando acaloradas discusiones entre los fieles de la Iglesia Católica. Los libros deuterocanónicos siguen siendo piezas clave de las Escrituras, fundamentales para captar la totalidad de la revelación celestial. Esta diferencia en la interpretación de los textos sagrados es como un espejo que muestra uno de los principales caminos divergentes entre las dos ramas del cristianismo, un legado que aún resuena hoy. Lo que Lutero desencadenó con la esencia de la Escritura no fue mero replanteamiento de la Biblia, sino una revolución en la forma de vivir y ejercer la fe, cuyos ecos aún danzan en la religiosidad contemporánea. Para Lutero, la Biblia no era solo un puñado de páginas venerables, era la única contraseña mágica capaz de abrir las puertas de la revelación divina a cualquiera dispuesto a escuchar. Esta perspectiva sigue en auge, caldeando la conversación sobre la función de la Iglesia, el poder de las Escrituras y la relación de los cristianos con el Creador, dejando su huella indeleble en el cristianismo actual. Ya saben, la fe, la libertad de espíritu y ese sincero deseo de crear vínculos más verdaderos con Dios. Antes de cerrar la tapa del ataúd sobre esta conversación, ¿por qué no reflexionamos sobre ella un momento? Piensa en cómo la lección de Lutero podría sacudir las estructuras de tu creencia personal. ¿Crees que las Escrituras son la única voz celestial que merece nuestra atención? Oye, no olvides suscribirte al canal y pulsar el botoncito para recibir noticias como esta. Tu presencia es esencial para que naveguemos aún más en nuestro barco y profundicemos en nuestras conversaciones sobre los temas que realmente importan. Envíanos tu mensaje, suscríbete y pásale este video a alguien que también lo disfrute. El intercambio de ideas siempre enriquece el caldo, y tu participación es la especia que fortalece nuestra comunidad de fe y reflexión.